El 90% de traders utiliza este indicador y sin embargo el 90% de traders también que lo utiliza no sabe verdaderamente cómo utilizarlo o interpretar su información. En este video muy corto y muy preciso te voy a enseñar cómo utilizar verdaderamente el RSI de forma apropiada para que puedas aprender a interpretar de forma correcta el mercado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy vamos a estar aprendiendo a utilizar el RSI. Es un indicador que utilizo básicamente desde que inicié en el mundo del trading, desde 2016-2017. Ya llevo bastante tiempo utilizándolo. Y pues al principio también cometí los errores que muchas personas cometen al utilizar este indicador, ya que es un indicador bastante fácil de utilizar y bastante fácil de entender a simple vista, pero ya cuando quieres masterizarlo, verdaderamente utilizarlo de forma correcta y evitar errores que muchas personas cometen, sí te toca poner un poquito más de cuidado a ciertas cosas que la mayor parte de personas desconocen. Así que vamos a pasar a la pantalla a revisar qué es el RSI, cómo funciona, pues y la perspectiva de una persona que ha utilizado este RSI por este indicador especialmente por muchísimo tiempo. Bueno, para empezar, ¿qué es el RSI? ¿Qué significa? Por sus siglas, RSI significa Relative Strength Index, en español, índice de fuerza relativa. Es básicamente un indicador que nos va mostrando un oscilador que nos muestra cómo se comporta el precio o qué tanta fuerza tiene con respecto a los movimientos que está haciendo. Al hacer un oscilador, el mismo creador de este indicador del RSI, que ha creado muchísimos indicadores, si has utilizado en algún momento, por ejemplo, el ADX, el DI+, o el DI- o el ATR, este indicador fue creado por el mismo creador de esos indicadores, ¿no? Entonces, dentro de su libro, que pues muestra todas estas herramientas que te estoy mostrando, pero hoy vamos a hablar del RSI, él comenta algo muy importante y que si bien, por ejemplo, el DI+, el DI- y el AX y el ATR son un sistema en conjunto con el que debes operar, es un sistema, no es un indicador, el RSI sí es un indicador aparte y no se basa por sí solo para poder sacar interpretaciones correctas del mercado. ¿Esto qué significa? Que al ser un oscilador que se comporta con el precio, tú tienes que sacar las conclusiones de cómo se está comportando el RSI en comparación con el precio. O sea, lo que tú estás viendo en pantalla es básicamente el RSI normal, el que todo el mundo conoce, y que pues dice, bueno, esto es sobreventa y esto es sobrecompra. Cuando el precio llega acá significa que se está vendiendo con mucha fuerza y el precio tiene que retroceder, y cuando está acá en sobrecompra, se está ya muy en sobrecompra el precio y tiene que retroceder, y no exactamente. Eso es lo que la mayoría de personas piensa y esto no funciona de esta forma, porque bastantes personas piensan que el precio llega aquí y cuando llega acá es porque tiene que subir y cuando tiene que subir hasta acá es porque tiene que retroceder. Y si bien obviamente en algún momento pasa, no es como todo el mundo piensa. Y aquí es cuando tienes que entender algo muy importante. Recuerda que esto es un índice de fuerza relativa. ¿Eso qué significa? Que si el precio está en este punto de acá, está en sobreventa, significa que hay mucha presión de venta. Vamos a pasar a ver una temporalidad un poquito menor para que se vea mejor. Y ahora sí, por ejemplo, si el precio está acá, muchas personas dicen, aquí voy a hacer un long en este punto cuando el precio esté en el RSI acá, porque como está en sobreventa tiene que empezar a rebotar porque ya está muy sobrevendido. Pero en realidad eso no funciona de esa forma. Lo que te está diciendo el indicador es que se está vendiendo con mucha fuerza, y lo mismo cuando está en la parte contraria. Cuando está acá te está diciendo que se está comprando con mucha fuerza. Entonces, si tú decides entrar en short en este punto solo porque el RSI está en sobrecompra, lo más probable es que te vayas a llevar una sorpresa bastante fuerte y te vaya a seguir subiendo el precio. Aquí es cuando muchas personas se preguntan, a ver, pero ¿por qué sigue subiendo el precio si ya está en sobrecompra? No debería seguir subiendo. ¿O por qué el precio sigue bajando si ya está en sobreventa? No lo comprendo. Y es porque la información valiosa que tú tienes que obtener de este indicador no es si el precio está en sobrecompra o está en sobreventa, sino cómo se está comportando el RSI en comparación al precio. Vamos a pasar a ver un ejemplo de esto. Vamos a pasar a la gráfica de un día en Bitcoin y vamos a irnos a esta parte de acá cuando todo el mundo se asustó. Acá estaba todo el tema de la caída de FTX y todo lo demás. ¿Qué podemos ver acá? Miren el RSI en comparación a cómo se estaba comportando el precio. Podíamos ver que el RSI estaba subiendo, pero en cambio el precio seguía bajando. Entonces, por ejemplo, si tú hiciste hiciste un long en este punto porque el RSI tocó este punto, tú dices, chévere, va a tener que empezar a rebotar. Y de hecho sí rebotó, pero si dejabas aún abierto el long, en algún momento el RSI iba a seguir subiendo, pero mira, el precio siguió bajando después. Entonces, hay muchas personas que no entienden por qué pasa esto y no saben cómo se llama este tipo de comportamiento, y a esto se le denomina divergencias. Como podemos ver, miren que el precio está bajando. Lo podemos ver incluso mejor en la gráfica de 4 horas. Vamos a revisarlo por allá. Vamos a ir acá a la gráfica de 4 horas. Por acá está.
Ok, acá estamos en la gráfica de 4 horas. Y como pueden ver, el precio de Bitcoin pues siguió bajando, pero el RSI en cambio siguió subiendo. Entonces, cuando nosotros vemos este comportamiento dentro del precio, que el RSI está subiendo, mientras el precio de un activo, esto puede ser Bitcoin, puede ser eurodólar, el S&P 500, lo que sea, esto se le llama una divergencia alcista, porque el RSI está subiendo y en cambio pues el precio está haciendo bajos más bajos. Técnicamente se le dice así: bajos más altos en el RSI y bajos más bajos en el precio se le llama divergencia bajista. Ahora, ¿cómo uno interpreta esta información de forma correcta? Lo que tú tienes que ver es comparar dos puntos. El RSI sirve bastante para ver ese tipo de cosas. Tú comparas este punto de acá y este punto de acá y obviamente fue un bajo más bajo, un nivel en el que el precio bajó más que anteriormente, ¿no? Sin embargo, si tú vas a ver el RSI en este punto exactamente, en comparación al de acá, que es el bajo más bajo, podemos ver que en cambio el precio estaba haciendo un bajo más bajo, pero el RSI hizo un bajo más alto. ¿Esto qué significa? Esto significa que básicamente el precio bajó más, pero no tuvo la misma fuerza que cuando bajó la primera vez. Esto quiere decir que cuando estuvo aquí, tuvo mucha más fuerza que cuando bajó acá. Entonces, esto es básicamente la información que nosotros tenemos que sacar del RSI, y precisamente esto en conjunto con otro tipo de cosas, como por ejemplo acción de precio-volumen, el MACD, que son los que yo utilizo personalmente, te puede dar una información bastante apropiada, porque nosotros veíamos que en 4 horas teníamos divergencias alcistas, en un día también las estábamos teniendo, y acá que se formó un hombro, cabeza, hombro. Hombro, cabeza, hombro, y luego que el precio que hizo siguió subiendo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas nos ayuda bastante a tener un sistema. El RSI por sí solo no es un indicador para poder tener entradas. Eso quiere decir que si tú estás utilizando el RSI para poder utilizarlo como punto de entrada, cuando el RSI esté en sobrecompra voy a shortear y cuando el RSI esté en sobreventa voy a longuear. No, el RSI no funciona para eso. El RSI no es un sistema como tal de indicadores que te diga cuándo vender y cuándo comprar. El RSI es un oscilador que te da información para que aprendas a interpretar el precio de forma correcta. Ahora vamos a ver en cambio una divergencia bajista, porque ya vimos ahorita una divergencia alcista, ahora pasemos a ver una divergencia bajista. Para esto vamos a pasar a la gráfica semanal. Pues un ejemplo bastante claro de esto fue Bitcoin. Miren cómo el precio de Bitcoin, justo en máximos históricos, hace esto de acá. Hace este alto de aquí y luego hace un alto más alto. El precio subió más que en este punto. Pero si nosotros nos vamos a ver el RSI, ¿qué podemos ver? Que en este alto de aquí, miren en dónde estaba el RSI, y en este alto de acá, que había subido más, miren en dónde estaba el RSI. Estaba muchísimo más abajo. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto es una divergencia bajista. Cuando el precio hace un alto más alto, pero el RSI hace un alto más bajo, significa que en este punto sí subió con bastante fuerza, subió con muchísima fuerza Bitcoin, pero en el segundo alto que hizo, que fue más alto, ya no tenía la misma fuerza. Eso significa que la tendencia ya se estaba agotando, y básicamente simplemente con esa interpretación ya pudiste haber, te pudiste haber anticipado un poco a lo que fue casi todo el bear market del 2022, pues, ¿no? Entonces, para que vean, el RSI es un indicador pero que muy interesante, muy útil al momento de analizar, especialmente en temporalidades mayores. Si tú eres un intraday o un swing trader de 15 minutos, 1 hora, 4 horas, un día, una semana, este indicador te sirve bastante. Para temporalidades menores ya habría que ajustar un poquito más otros ajustes que no son los predeterminados del RSI, pues para que el oscilador pueda ajustarse un poquito más a la volatilidad del precio en temporalidades menores. Pero igualmente se pueden poner ajustes bastante buenos. Mi recomendación es que el RSI sirve muchísimo más en temporalidades en 15 minutos para más, especialmente si estás trayendo en intraday o en swing. Espero que les haya servido bastante este video para poder entender verdaderamente cómo funciona este indicador y que veas que no es como todo el mundo lo utiliza. Espero que te haya servido bastante. Fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Chao.